cayó la cosa. No quiere esta cosa. Ahí sí. Ahora parece que está. Bueno, muchachos, bienvenidos a una nueva semana de nuestras entrevistas académicas en ACAS. El día de hoy nos acompaña desde Panamá don Salvador Villacrece y nos acompaña como host a don Andrés González Cuadra, con quienes los dejo para iniciar esta entrevista. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Adelante, Fabián. Andrés. Muchas gracias, Salva, del otro lado de la línea. Buenas noches a todos. La audiencia acá en Santiago de Chile, 20-30 horas locales. Una nueva semana de entrevistas académicas. Y en esta ocasión los voy a dejar con Salvador Villacreces, ingeniero agrónomo español, con dilatada experiencia en materia cervecera. Él ya nos va a contar de su pedigree. Les habla acá Andrés González Cuadra, docente de esta academia de cerveza de análisis sensorial desde 2017, juez internacional chileno de cervezas, hidromieles, Domens Beer Sommelier, y bueno, acompañándolos gratamente en esta jornada de 22 de septiembre. Esta entrevista durará aproximadamente 1 hora y media de tiempo. Formularemos las preguntas a Salvador, siguiendo la secuencia que hemos recibido en Instagram, y también en la media hora final con aquellas que se vayan agregando al chat, que estaremos permanentemente atentos junto a Fabián como academia para resolverlas. Dicho eso, es que doy la bienvenida y presentación a don Salvador Villacreces, a quien está al otro lado de la línea desde Panamá, desde Centroamérica, ¿verdad? Y que con mucho gusto lo recibimos y comenzamos la entrevista. Buenas noches, Salvador, ¿cómo estás? Oye, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir hoy. Muchas gracias, Andrés y Fabián. La verdad es que bueno, como hemos coincidido varias veces en diferentes campeonatos por ahí como jueces y bueno, buenos amigos y excelente iniciativa, me encanta. Así que muchas gracias. He visto que algunas de las anteriores y la verdad es que habéis invitado a grandes figuras y así que me siento la verdad que bastante contento de estar aquí, ¿no? Entre tanta estrella que ha pasado por aquí. Así que nada, muchas gracias. La verdad es que tampoco, no lo sé, lo único que he hecho han sido muchas cervezas, muchas lager en varios años y nada, para contar un poquito mi experiencia y que es lo que tengo, ¿no? Así que, bueno, y compartir este momento con vosotros, ¿no? Así que para cualquier cosa, pues nada, aquí estamos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Alba. Y sí, entramos en el cuestionario directo, maximizando el tiempo. Y consultarte a modo muy relajado, muy general, como hacer la dinámica de esta conversación. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la cerveza craft? ¿Cuál fue tu formación profesional? ¿Cómo ha sido tu relación con la cervecería? Y bueno, si nos puede dar algunos tips en estos pocos minutos de cómo llegas a este mundo y nos entregas este conocimiento. Dale, pues qué bueno. Yo llego a este mundo, bueno, te voy a decir por hobby y casi por obligación de hobby. No sé cómo explicarlo muy bien, ¿no? Pero yo estudié ingeniero agrónomo, que es lo que había en mi época, tampoco soy tan viejo, ¿no? Pero en España en 2005, la verdad, en 2004, cuando yo empecé la universidad, no había ingeniero de alimentos, sino que era una rama dentro de ingeniería agrónomo. Y bueno, desde que vi el tema de la cervecería prácticamente en primero de carrera, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Tanto así que vamos, yo creo que al primero o segundo año de carrera ya fundé una asociación de cervecería artesanal. Yo creo que es la única que había, o sea, asociación de cerveceros artesanal universitaria, pues la única que había en España seguramente, y estaba a la vez iniciando la asociación de cerveceros nacionales. O sea que básicamente cuando yo empecé a hacer cerveza había 3 fábricas en España y bueno, ahora habrá pues, 600 y pico y casi 1000 marcas, ¿no? O sea que la evolución ha sido muy grande, pero en 2008, 2009 no había mucha gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, fue esa inquietud de ver en la carrera de que era una formación más y, oye, ¿por qué no? La verdad es que fue una de las primeras visitas también que me motivó muchísimo, que fuimos con la universidad, estas típicas visitas que se hacen de carrera a una fábrica de cerveza. El maestro cervecero de allá, pues era ingeniero agrónomo también de profesión y la verdad es que a mí me cambió un poco el chip, ¿no? Digo, oye, este hombre es ingeniero agrónomo, yo estoy estudiando esto, digo, pues nada, la verdad es que no sabía yo me creía que uno tenía que irse a Alemania, ¿no? Y hacer no sé cuántos años de carrera para
para ser, que es lo recomendable, pero bueno, no lo que todo el mundo puede hacer o tiene a disposición. Entonces, bueno, la verdad es que fue eso desde la universidad, formé la asociación, hacer cerveza, hacer contactos y la verdad es que no tardaron en llamarme de una fábrica porque la verdad es que llamaban mucho la atención. En aquella época, pues 2012, salía en los periódicos haciendo cerveza y era como muy sensacionalista, ¿no? Mira, estos universitarios hacen cerveza acá, dábamos cursos, la verdad es que hacíamos muchas actividades, los días de formación de jornada de puerta abierta, de lo que sea, ¿no? De hecho, pedimos varias subvenciones que nos dieron para comprar equipos y era como todo muy llamativo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso, llegó un señor de una fábrica que estaban montando en Madrid y me dijo, oye, ¿quieres ser mi cervecero? Que estoy montando una fábrica y tal, y ahí empezó un poquito mi experiencia, ¿no? Casualmente, en esa fábrica, el que estaba montando los equipos era Boris de Mesones, que creo que lo conocéis bien, que ha estado acá. Y bueno, pues fue prácticamente mi mentor, porque yo sí sabía mucho, homebrew, mucha historia, mucho tema de procesos de la carrera y demás. Pero bueno, el tema más práctico sí que me lo dio él. Y tuve mucha suerte de engancharme en una fábrica donde estaba él, porque teníamos asesoría abierta y nada, pues mi maestro y mentor desde el principio y de hecho todavía lo sigue siendo. Por cierto que voy a trabajar en España, en la fábrica voy a trabajar en España, está él también. O sea que perfecto. Al final acabo trabajando otra vez con él, por suerte, ¿no? Y bueno, pues la verdad que eso, casi por, como te digo, hobby, pero era una cosa que llamaba mucho la atención y que me gustaba mucho y que hacía mucho y bueno, pues al final tuve la suerte de que me ofrecieron un trabajo y mira, y aquí sigo. A propósito de eso, gracias por la explicación y a propósito de eso, ¿podrías tú contarnos, Alba, cómo surgió en tu vida laboral el viaje a Panamá, hacerte cargo de Clandestina y contarnos, por favor, en base a eso, la importancia de Clandestina como cervecería allá? Ok, pues sí, yo empecé, como decía, en Madrid en una cervecería, luego pasé a Valladolid, que es otra ciudad que hay en España, otra cervecería, y bueno, ahí me surgió la oportunidad, yo hice los cursos estos de la Universidad de Alicante de especialista en cervecería y vi una oferta publicada en Panamá de que se buscaba un cervecero para un proyecto, la verdad es que lo eché sin mucha esperanza, pero bueno, casualmente en aquella época recuerdo que la cervecería que yo trabajaba en Valladolid, que era casi un hub porque hacíamos cerveza para muchísima gente, pues entre algunas marcas las exportamos a Panamá y precisamente la gente que estaba montando la cervecería tuvo la opción de probar esas cervezas, que eran, bueno, recetas mías dentro de la marca, ¿no? Pero eran cervezas que había elaborado yo y la verdad es que le casaron un poco con el concepto, le gustó y nada, ahí surgió. Directamente me llamaron y me dijeron, oye, hemos probado tus cervezas que están aquí en Panamá, que te pagamos un viaje, queremos conocerte y bueno, nos encontramos en París, precisamente porque yo estaba mirando un equipo en Alemania que iban a ser los futuros de la cervecería y nada, nos conocimos y todo bien. Y nos conocimos un chico alemán y yo que estábamos ahí para el puesto final y bueno, pues me lo dieron a mí. Así que súper agradecido. Clandestina, la verdad es que nació, o sea, era un proyecto muy, como digo, bastante grande, ¿no? Y bastante ambicioso, ¿no? En el sentido de que quería ser un poco la cerveza referencia en Centroamérica en volumen y en temas de calidad y bueno, ya en volumen prácticamente nació porque fue una fábrica que se hizo grande. Yo entiendo que en Chile, pues a lo mejor por el número de habitantes, pues se valoran otros números, pero aquí una fábrica nosotros podemos producir 54.000 litros al mes, pues la verdad es que o sea, no tenemos a nadie relativamente o tan cerca, ¿no? O sea que en capacidad sí somos, digamos que la más grande de capacidad, digo, de producción de Centroamérica, ¿no? Se compraron un equipo Braucon, que son para mí como una especie de Mercedes, ¿no? Poniendo el símil de coche, la verdad es que es una marca muy interesante, innovadora y siempre ha sido un poco a la vanguardia, ¿no? Equipos como, pues eso, digamos que a la altura de Caspar Schul, GEA, Braucon, Caspari, ¿no? Son marcas, la verdad es que bastante interesantes, con un nivel de automatización muy grande, ¿no? Y la verdad es que muy moderna. Y bueno, la verdad es que eso lo que te permite no es ninguna otra cosa que no sea tener más datos para generar una consistencia mucho más grande, ¿no? Que en el tema de las lager, pues es una cosa que me parece, por ejemplo, fundamental, ¿no? Generar una consistencia batch a batch siempre muy repetitiva, ¿no? Por lo menos la elaboración, la fermentación ya es otro tema, ¿no? Porque ahí, bueno,
hay que inventarse otras herramientas. Pero bueno, por lo menos lo que es la elaboración sí. Y por eso, para dar un poquito de contexto, pues bueno, pues Clandestina es eso. Una fábrica pues, relativamente moderna, relativamente grande dentro de Centroamérica y bueno, que ya llevamos 3 años hemos hecho ahora. No es tan vieja, ¿no? Sí. Y en el contexto que vivimos, se da la particularidad, Salva, y la audiencia lo sabe, que estás concluyendo tu paso por ella. Tú estás tomando una decisión que ya te preguntaré enseguida qué viene en el futuro, pero ¿podríamos hoy día, septiembre de 2020, hablar de una evaluación general de lo que ha significado tu paso por Panamá en esa cervecería? ¿Podrías contar brevemente a la audiencia, por favor? Sí, pues la verdad es que ha sido una maravilla. Mira, Panamá es un país, como digo, muy pequeño, que tiene no llega a 4 millones de habitantes, pero me parece que la calidad y la talla de la cervecería, no voy a hablar de Clandestina, lógicamente, porque es la mía, Así es. pero hay compañeros, hay una especie o sea, de sector de educación, de cultura, bueno, la gente de buenas pintas, ¿no? Por ejemplo, cervecerías como Casabruja, como Central, como La Rana. O sea, hay un conglomerado de gente que ha venido de fuera, de diferentes países, que se han quedado aquí, que tienen un conocimiento gigante. O sea, me parece una suerte haber vivido esta etapa, porque es verdad que yo estoy saliendo, hay otro chico que también está saliendo de Rana Dorada, bueno, pero han sido unos años súper interesantes, de mucho intercambio de conocimiento, de mucho crecimiento de la industria. Cuando yo llegué aquí, por supuesto, no sé, había menos de la mitad de las cervecerías que hay ahora y la calidad la verdad que para mí me parece increíble, ¿no? Perfecto. No sé, así que muy buena escena para un país tan Perfecto. pequeño, ¿no? Entiendo. Salva, y ahora que tú regresas a España, a Europa, ¿cuáles son tus planes respecto a ello? Y si nos puedes contar un poquito respecto a este nuevo proyecto que vas a desempeñar. Sí, pues mira, yo estoy regresando porque bueno, como decía antes a Fabián y a ti, pues me hicieron una oferta para una cervecería que se llama Gran Vía, que está por empezar en Sevilla. Y bueno, digamos que es una cervecería pues de un tamaño bastante interesante. Eh, y bueno, vamos a comenzar básicamente solo cerveza lager y bueno, es una cervecería, el maestro cervecero de la propia cervecería Boris de Mesones. Yo Ajá. seré pues su no sé qué, su head brewer, su lead brewer o como se llame. Ujú. Y bueno, pues iniciar este nuevo proyecto que empieza ahora. O sea, que yo prácticamente voy para el inicio de operaciones, que es una fábrica totalmente nueva. Y ya me ha tocado este proceso, la verdad, que Clandestina, pues empecé desde que fue un papel hasta que se hizo realidad. En la primera cervecería que estuve fue igual. Y siempre iniciar un proyecto desde cero, pues es tremendamente duro, pero tremendamente interesante y se aprende muchísimo. Entonces, la verdad es que cuesta ponerlo a arrancar, pero no sé, te haces un máster en cada comienzo. Eso. Así que bueno, Bueno, pues enhorabuena, como dicen ustedes, en relación a ese proyecto gracias. y todo el mejor éxito de energía focalizada, por cierto, en esa nueva actividad que vas a desempeñar. Muchas Ya gracias. entrando de lleno, sí, ya entrando de lleno al tema de la entrevista de hoy, cervezas de fermentación baja. Te pregunto, ¿por qué crees, Salva, que tan pocas cervecerías craft elaboran este tipo de cervezas? Eh, Buena pregunta. La verdad es que yo creo que hay varios motivos. Eh, bueno, la revolución empezó, o lo que se entiende por revolución craft, ¿no? Empezó en Estados Unidos y empezó como respuesta a las lager industriales haciendo cerveza ale. Creo que mucho de ese inicio tenía sentido en aquella época, en los años 70. Lógicamente hoy no, digamos porque no se tienen los mismos medios. Fermentar una cerveza lager pues es un poco más complicado. Y bueno, hoy en día se dispone de cualquier cervecería estándar, dispone de un sistema de frío, de un sistema de control de fermentación y demás que te permite hacer una lager propiamente dicha, ¿no? Pero no en los años 70, ¿no? Entonces, bueno, Así es. creo que esa herencia de aquella revolución del craft de haciendo ale versus el lager, que era el estándar, pues bueno, se heredó un poquito y ha sido la tónica, creo, en muchos países donde ha iniciado esta revolución, ¿no? Pues en España, cuando se vivió bueno, yo soy de la segunda ola, que empezó en 2008 casi, lo que se hacían era ale, IPAs y demás, y ahora no hay cervecería que no tenga una lager. Entonces, bueno, me parece que por un lado eso. Por otro lado, las lager
pues son más caras y más costosas en muchos aspectos. En el aspecto económico, porque bueno, pues una levadura lager requiere primero más cuidado y luego normalmente son más costosas en sí, y luego en el aspecto también de tiempo. O sea, no es lo mismo que una cervecería pueda tener ocupado un tanque 40 días o 30 días que 20, ¿no? A lo largo del año, pues eso equivalen más batch y a lo largo del año, pues bueno, pues son más batch que puedes hacer y menos dinero que puedes ganar, ¿no? Que al final una cervecería craft o no, pues al final son cosas comerciales y bueno, pues también un tema de dinero, ¿no? Entonces creo que por eso no empezó a calar. Al final el público, el que está haciendo, yo creo muchas veces que vuelva un poco la moda de las lager y los propios cerveceros, que pues, por lo menos yo soy un fanático y cualquier cervecero es fanático de una buena lager, por supuesto. Es que puede ser tan compleja igual que una ale. O sea que... Eso. Y a propósito de eso, Salva, ¿ves cambios en la industria en torno a la elaboración de lagers, por ejemplo, en los últimos 5 años? Sí, muchísimo. La verdad es que, como te digo, pues antes todo el mundo empezaba, o sea, no había fábrica que no tuviera su referencia de IPA, de Pale Ale, que si acaso como variedad, pues metemos una cerveza de trigo, metemos una cerveza negra, metemos una cerveza como sea, ¿no? Y ahora las lager, pues, por lo menos, yo que sé, aquí en Panamá y en España igual, ¿no? Todas las cervecerías tienen que tener su cerveza lager y se empieza a experimentar, que si meto esta lager en barrica, que si hago un dry hop a esta lager, hago una hoppy lager, una lager con mucha más graduación, en fin, y mucho una lager sour, en fin, mucho tipo de cosas que antes no se veían. Así que sí. Yo creo que las lager es la nueva ola. Eso es. Y a propósito de eso, que no quise preguntarte con ocasión de lo que tú me estabas respondiendo, pero viene vinculado con la siguiente pregunta, que muchas personas tienen muchos mitos, aprehensiones, reflexiones alrededor de la cerveza de fermentación baja, por ejemplo, que tienen poco sabor o son, comillas, aburridas. ¿Podríamos dar una pequeña explicación del gran mundo de cervezas, lagers de baja fermentación que hay? Bueno, ¿Y cómo tú invitarías en el fondo a ellas? Claro. A ver, si nos basamos en los estilos clásicos, digamos, vamos a una guía estándar, no guía de JCP. La verdad es que ahora mismo por número pues me pilla desprevenido, ¿no? No te sabría decir cuántas cervezas tipo lager hay versus tipo ale, pero no creo que haya una gran diferencia, que será 1/3, 2/3 de la guía serán lager y otras serán ale. O sea que la versatilidad está con estilos clásicos. Luego, si nos vamos a estilos modernos, a empezar a mezclar y a empezar a inventar, es que las posibilidades son infinitas al final. Es que, no sé, es una familia completamente distinta. Yo muchas veces cuando trato de simplificar, que estoy haciendo un tour de la planta o algo así, estoy hablando para gente que no es muy cervecera, como yo digo, pues es un bicho y otro bicho, que son dos bichos distintos y que hacen cosas distintas. O sea, que al final tú puedas jugar con eso y bueno, y con la infinidad de cepas que hay y con la infinidad de, o sea, las familias o las casas de levaduras, pues van jugando un poquito también y te van ofreciendo distintos productos y hoy en día, o por lo menos con la casa de levaduras que yo trabajo, tiene la misma variedad de levaduras lager que de ale, que son muchísimas, y que tú puedes jugar y que esta te vale para este estilo, esta te sirve muy bien porque deja un poquito más de cuerpo para cervezas con lúpulo, en fin. O sea que me parece que la versatilidad y las posibilidades son infinitas, igual que con una ale. Sí, por supuesto. Ahora, ustedes como clandestina en Panamá, ¿por qué deciden empezar a fabricar lagers? ¿Qué les hizo el clic y dijeron, pum, hay que enfocarse en esta familia de fermentación? Pues mira, la verdad es que eso sí, medio que no lo sé, porque yo la verdad es que, como te digo, pues empecé el proyecto desde el principio, la elección de equipos, diseño de recetas y demás, entonces he tenido mucha libertad desde el inicio. Quizás sea porque yo tengo cierta debilidad por esta familia, por este tipo de cerveza y me haya inclinado yo más sin quererlo, ¿no? Y haya inclinado a la marca así. Pero al final, no lo sé, creo que Panamá, 12 meses de calor y humedad al año, me parece que el estilo lager encajaba súper bien. Y bueno, tenemos, por catálogo, por ejemplo, tenemos 3 referencias de lager que están en un nivel bajito, tenemos otras 3 que están en un nivel más alto de alcohol. Y bueno, pero lógicamente lo que más vendemos es una lager, una International Lager, que tiene 4% y que la gente se bebe, bueno, pues se lleva su caja para la playa o para estás con los amigos, lo que sea, ¿no? La bebilidad, pues creo que es un poco más interesante. Y luego hay otro factor que es también la familiaridad que tienen mucha gente, ¿no? Nosotros le decimos que, en este caso la cerveza que estoy hablando es Malek, ¿no? Que es la lager esta internacional.
decimos que es un entry level o un caballito de batalla y hay mucha gente que tiene esa percepción de no, la cerveza artesana es que a mí no me gusta porque es más fuerte, es más amarga, bla, bla. Digo, espérate, tómate esta y bueno, a ver qué te parece. Y es eso, ¿no? Es darle algo a lo que más o menos puede estar acostumbrado, pero que realmente pues tiene un poquito más de sabor, es más divertida en aroma, es refrescante, o sea, tiene su cuerpo y es muy divertida, ¿no? Entonces, como algo a lo que puede estar acostumbrado, más familiarizado quizás, pero que resulta un poquito más interesante y más divertido y con más personalidad, ¿no? Entonces, creo que a volumen de ventas nos pareció mucho más, o ha resultado mucho más interesante enfocarnos en este estilo, ¿no? Sí. Y ahora que tú hablas de eso, tú estás en la realidad panameña, yo no he estado nunca allá, pero te pregunto a ti, ¿la recepción del panameño es muy buena respecto a este tipo de producto que ustedes proyectan, conforme a esa mentalidad tuya como no panameño asentado allá? Sí, vamos, nosotros yo te digo que la International Lager que hacemos supone el 80% de nuestra producción y la vendemos a muchísima gente y a gente que no ha probado cerveza artesanal en su vida y que se la toma como si me estás tomando una cerveza premium más y le encanta y te dice los buenos comentarios. Y creo que también a los cerveceros estándares también, o sea, a los cerveceros más freaks, digamos, más geeks, pues también les cumple el perfil de tomarse una buena lager con cuerpo, con sabor. Sí que sí. Perfecto, muy bien. ¿Cómo ha sido el trabajo de la cervecería para poder justamente explicar este tipo de cervezas? Por ejemplo, justificar su costo más elevado versus, y aquí voy a entrar al concepto industrial, por eso te preguntaba recién justamente la respuesta del panameño medio, siendo un país chiquito, ¿verdad? Con poco cantidad de habitantes. Por ejemplo, frente a la respuesta que le entrega la industria panameña frente a una Balboa o una Panama Light. Ok. Bueno, aquí digamos que, para ser bien claro, digamos que en Panamá tenemos, por dibujar la escena del país, ¿no? Tenemos 3 escalas de cerveza y de precios, por así decirlo. Tenemos la cerveza industrial local, la cerveza premium de exportación, que no voy a decir nombre, pero todos nos imaginamos pues cervezas lager internacionales, y la cerveza artesanal. O sea que bueno, digamos que tenemos esas 3 escalas. Lógicamente, a la primera, una cervecería artesanal nunca va a llegar en tema de costo, pues es imposible. Y porque nosotros no utilizamos nada que no sea malta de cebada, por ejemplo. Bueno, en la de medio sí hemos podido llegar. Curiosamente, haciendo una cerveza un poquito más cara y que dura un poquito más de tiempo. Y bueno, y eso a nivel de plantas se consigue básicamente por ingeniería de procesos, por hacer un tremendo labor con la levadura de reutilización, de reuso y de un programa de fermentación pues bastante intenso y bastante interesante y un rendimiento, pues la verdad, aportando un rendimiento muy, muy, muy alto. Y bueno, conseguimos estar en una escala de precio un poquito más baja, no por otra cosa, sino porque al final la cerveza, pues una cerveza que tiene 4% de alcohol lleva menos malta, una cerveza que no tiene un dry hop, pues lleva menos lúpulo, ¿no? Entonces, al final eres capaz pues, de reducir eso. El costo mayor es la levadura y la verdad es que tenemos un programa de reutilización de la levadura muy, muy, muy interesante y conforme pasan las generaciones, el tiempo de fermentación se puede reducir considerablemente obteniendo los mismos resultados al final, ¿no? Entonces, con una levadura muy, 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 muy sana y con un proceso pues bastante sano, con fermentaciones vigorosas, ¿no? Pues se puede conseguir un poco, pues reducir ese tiempo, ¿no? Estoy hablando de una International Lager. Hacemos una Lager de 8% de alcohol que no hay manera de bajar el tiempo de 2 meses de maduración. O sea, que ahí no me puedo escapar, ¿no? Pero también el precio es distinto. O sea, que bueno, una cerveza de guarda, ¿no? Entonces, exacto, sí. Perfecto. Sabemos que ustedes actualmente elaboran 6 lagers diferentes. Ojo, 6 lagers diferentes. ¿Cuál fue la primera y cuál fue su historia, Salva? Ok, la primera fue una German Pils de 5% de alcohol. Ajá. Y es una German Pils que tiene lúpulo americano, un pequeño dry hop de lúpulo americano. Y me pareció súper interesante porque, pues bueno, yo la verdad es que con los estilos, pues bueno, soy un juez de JCP y tal, pero tampoco es que me guste ceñirme mucho a estilos. No es que esté creando nada novedoso, pero bueno, me parecía que a esa cerveza de base pues le pegaba muy bien un lúpulo americano que utilizo que se llama Monhood, que huele muchísimo a limón, no sé, a hierba limón, a algo muy cítrico, muy interesante.
y pegaba mucho y maridaba pues con la comida cítrica local, ¿no? Que aquí se come pues mucho ceviche, se juega mucho con el cilantro y con el culantro, ¿no? Y me parece que era más por un tema de maridar y tal. Y esa fue la primera cerveza, lager que hicimos, que fue la primera cerveza que hice en la cervecería, en realidad. Así Perfecto. que, sí. Y actualmente, en el porcentaje de ventas, ¿qué realidad ocupa las lagers que ustedes producen? Yo creo que más del pues el 90, 80, 90% fácilmente. No creo que llegue al 90, pero no se va a quedar muy lejos, ¿no? Perfecto. Mira tú, interesante. Ya en la parte productiva propiamente tal, perdón, entremos derechamente en la materia. En general, los textos se habla mucho y se conversa de la maceración por decocción. ¿Ustedes, como clandestina en Panamá, utilizan esta forma de maceración? Y si no, ¿qué protocolo usan? Vale. ¿Es el mismo para las lagers más complejas, por ejemplo, como una Bock doble o Doppelbock, como dicen los alemanes? Pues mira, exactamente. La primera cerveza que hice fue una German Pils, la segunda fue una Doppelbock en colaboración con una cervecería alemana que se llama Gamba, que fue el maestro cervecero de ellos, el que vino a instalar en el equipo alemán. Y la verdad es que hicimos una decocción. En el segundo batch de esa misma cerveza no hicimos decocción y honestamente no veo, o sea, sensorialmente no te puedo decir que se aprecie mucho la diferencia. Por la calidad bueno, usamos un par de maltas muy, muy, muy interesantes que aportaban un sabor y un aroma impresionante, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que la decocción a nosotros no nos ha parecido interesante para esa Doppelbock en concreto, por el tema de que nos gastamos un poquito más en el tema de las maltas, la selección fue muy especial de las maltas caramelo y ya, ¿no? Yo lo veo más para enriquecer unas maltas más pobres, ¿no? Quizá ahora, o sea, a día de hoy se justificaría un poquito más para darle un sabor si tiene una base con maltas no más pobres, sino más base y que el caramelo pues no te resalta mucho. Pero ya te digo, nosotros la misma prueba no te noto mucha diferencia. Perfecto, perfecto. Salva, se habla mucho también del uso de malta de baja modificación, pero muchos lugares son más complicados de conseguir, ¿verdad? Ustedes en concreto en Panamá, ¿cuál usan? Nosotros usamos Bellerman y usamos Malta Pils prácticamente para todo. O sea, de base digo para todo, hasta para la cerveza Ale, IPA y demás, ¿no? Así que Malta Pils, que está bien modificada y bien trabajada. Pues. Perfecto. Vamos ahora al tema insumo agua. Sabemos bien la diferencia evidente entre Pilsen de la República Checa, Chequia y las alemanas, ¿verdad? Ahora, en el caso de ustedes, ¿qué camino en cuanto a la carga mineral utilizan? ¿Cómo lo hacen para lagers, por ejemplo, más complejas como una Bock doble o una Baltic Porter? Okay. ¿Es la misma carga mineral para todas? Si no, te la lanzo. Ok, pues mira, nosotros tenemos un agua en Panamá súper blanda. Digo, en los países que llueve muchísimo es normal que tenga un agua muy blanda, ¿no? El problema es que cambia el agua entre la estación seca y la lluviosa. Y lo importante para un cervecero yo creo que es la consistencia del agua, no casi la carga mineral, porque tú con la carga mineral puedes hacer muchas cosas luego. Pero que tu agua, me parece imprescindible y para un tipo de cerveza lager un poquito más ligerita, que sea consistente el agua me parece fundamental. Entonces nosotros trabajamos con un sistema de osmosis inversa. Entonces siempre tenemos las mismas condiciones de agua y es lo que me hace porque la consistencia sea mucho más exacta, ¿no? Mucho más producible. En el tema del perfil de sales, nunca utilizo un perfil tan bajo como el de Pils, la verdad, ni siquiera para la International Lager, que es una cerveza muy, muy, muy básica, sino que suelo utilizar un poquito más me voy un poquito más arriba con los sulfatos. Por supuesto, las Doppelbock, por lo menos por mi agua, al estar homotizada, pues necesito un poquito de bicarbonato, porque si no el pH se me iría al suelo. Y en la Baltic Porter me pasa un poquito igual, tengo que añadir un poquito más de bicarbonato, ¿no? Pero me voy a perfiles un poquito altos, mínimo que tenga 25 o 30 ppm de calcio, estoy hablando para International Lager, y casi 50 partes por millón de sulfato, fácil, ¿no? Así que no me quedo tan bajo. La verdad es que adapto. Tenemos una Hoppy Pils, que es una cerveza precisamente que me estoy tomando ahora, que está bastante lupulada, una Pils bastante lupulada, y le metemos un poquito más de sulfato y de cloruro, bastante igualados, pero una carga bastante alta, ¿no? Creo que son 70 o 75 partes por millón. Perfecto. Tocaste un tema recién que lo mencionaste a propósito de otro insumo que requerimos para la cerveza y particularmente en las lagers de ustedes. Hablo del lúpulo, Humulus lupulus.
Las lagers de ustedes son reconocidas por ser un poco más intensas, ¿verdad?, de lo común. ¿Qué lúpulos les han funcionado bien para estas lagers ligeras? Esta ecuación, ¿verdad?, que no es fácil de lograr. ¿Cómo han Sí, trabajado ese ítem? la verdad es que sí, me parece muy complicado. Yo, por ejemplo, he tenido muchos lúpulos que trabajo digamos, de amargor base, ¿no? Que todos los Sí, cerveceros tienen uno, que me funcionan súper bien para la cerveza ale y no me han funcionado muy bien para las lagers, la verdad, honestamente. O sea, que, por ejemplo, hablo de mi caso personal de la receta. Uno cuando sí, dice nombres como, no utilizo este lúpulo porque este cervecero me ha dicho que no lo use. Bueno, en mi caso no me ha funcionado, pero no quiere decir que por ejemplo, el Nugget, que utilizo mucho para mis cervezas ale, no considero que me funcione muy bien para las lagers. Me parece que es un poco más estridente, al final se queda con mucha arista y aunque utilice menos cantidad, ¿no? Entonces no me parece muy interesante. sí. Aunque sea un tópico, me funciona mucho el SAT, me funciona mucho el Eso, Summit. eso. Me funciona muchísimo el Monhood, que es un lúpulo, en verdad es un Alertau, pero plantado en Estados Unidos Sí. y que tiene una característica floral y cítrica súper interesante. Bueno, he utilizado casi un poquito de todo, ¿no? La Hoppy Pill lleva mucho citra, pero bueno, es una cerveza súper aromática, no tan amarga, ¿no? Bueno, pero te diría que eso, que hay lúpulos que para él no funcionan muy bien y otros que no. Aunque sea Perfecto. un tópico el SAF, la verdad que nunca Sí, falla. sí, correcto. Vamos al otro ingrediente o insumo, levadura. Sabemos que no hay una variedad de cepas, ¿verdad?, tan alta como en el caso de las ales. ¿Ustedes cuál usan, Salva? ¿La misma para todas sus lagers? Sí, ¿no? ¿Y qué tan limpio es el perfil o neutro que ustedes consiguen? Ok, pues mira, empecé no y acabé sí utilizando la misma variedad. La verdad es que empecé como haciendo un poquito más teniendo un poquito más de variedad. Si quería una lager un poquito más lupulada utilizaba esta, si quería una lager. Y al final me quedé un poco con la misma, por el tema que te digo de que la reutilización me parece súper importante, no solo por el ahorro económico, sino porque las fermentaciones son mucho mejores generación tras generación. Mucho más Ya. rápida, mucho más limpia, mucho más fresca y los resultados son mucho más interesantes, ¿no? Entonces ahora mismo solo utilizo una cepa que es la Ballestefan. Ballestefan 34, que la compramos líquida en Ballestefan y aquí un laboratorio nos la reproduce y nos la da el starter y con esa empezamos a trabajar y a propagar. Perfecto. Oye, lo otro que te iba a preguntar en cuanto al el hervor. Con uso intensivo de Malta Pilsen se habla de riesgo de tener DMS residual. ¿Han tenido alguna vez problema con esto? ¿Cuánto tiempo hierven sus lagers? Ok, yo hiervo las lagers 70 minutos, no ¿Ya? más de 70 minutos. ¿Ya? En teoría, el productor te va a decir de Malta, te va a decir que hirviendo más de 30 minutos es poco probable que tengas DMS. Puede ser. Yo he notado que 30 minutos no son suficientes. Por eso nosotros estipulamos 70 y ya. Es verdad que nuestro hervido es dinámico, quiere decir que Sí. siempre el mosto se está moviendo. No es dinámico, me refiero que se bombea el mosto, ¿no? A través de la olla de cocción, por una catenaria interna. Y entonces eso hace que la superficie, o sea, que todo el mosto hierva un poquito más homogéneo, ¿no? Pero igual creo que 70 minutos con una malta bien modificada me parece de más, ¿no? Luego está el tema del Whirlpool, ¿no? Que Whirlpool muy prolongadas, pues también te puede dar un poquito de DMS. Pero si el precursor no lo tienes de antes, la verdad que tampoco es que sea una gran causa, ¿no? No creo que lo generen, ¿no? Sí. Así que no. Y a propósito del tema del board en tiempo, en el caso de las lagers, ¿ocurre lo mismo en el caso de ustedes de las Doppelbock o Baltic Porter? ¿Mismo tiempo que tú me estás hablando? Sí, 70 minutos. Con 70 Perfecto, minutos nunca he tenido ningún problema. perfecto. Y a propósito de chiller que lo mencionaste recién, ¿qué tan grande es el de ustedes, el chiller, dada la condición de Panamá? Uh-huh. Bueno, te diría que es grande, pero no te sé decir ahora mismo la capacidad. Pero sí que está seteado para 90.000 litros al mes de producción. Nosotros estamos haciendo como 54.000, entonces la verdad es que está bastante bajo. Pero no te podría... La verdad que ese detalle técnico te lo debo. Uh-huh. Te lo debo, Está bien, no lo sé de memoria. sí, perfecto. Oye, y lo otro en cuanto a tasa de oxigenación, ¿usan oxígeno puro, aire filtrado, diferencias? Coméntame respecto a eso. Vale, utilizamos, bueno, en teoría con aire filtrado tú puedes estar
siempre aireando todo el paso del mosto que tú quieras, que nunca va a tener una disolución mayor a 9, 10 ppm de oxígeno, porque pues ya se satura, ¿no? Y es solo aire, ¿no? Entonces, bueno, con eso nos basta para el lager hasta 6-7% de alcohol, finísimo. Cuando hacemos lager un poquito más fuerte, hacemos la Doppelbock que tiene 7,5 y otra que tiene 8,5. Bueno, y la Baltic Porter tenía 7,5 también. Ahí sí, a partir de 7, no es que hay una regla de oro de a partir de 7, sino que a mí me ha funcionado a partir de 7% de alcohol, sí que es verdad que oxigeno con oxígeno, ¿no? Y voy un poquito más alto de 8, sino que, bueno, nos procuramos quedarnos 12, 15. Incluso en la cerveza que tiene 8,5, lo que hago es que a las 12 horas de inocular la levadura le meto otro golpe de oxígeno, ¿no? O sea que después de estar en fermentador le meto otro golpecito de oxígeno para ayudar a la reproducción. Perfecto. Lo otro, en cuanto al pitching rate, ¿utilizan uno mucho más alto que para sus sales o no? ¿Cuánto? Si se puede saber. Sí, no. Utilizamos 1.25, creo que lo tenía por aquí apuntado. Eso sí me lo había apuntado. 1.25 millones de células por mililitro y por plato. Ya. Perfecto. A ver, fermentación. Ya entran los bichitos a trabajar, concretamente el de las levaduras de esa familia de baja fermentación. ¿Qué protocolo tú recomiendas al respecto en materia fermentativa? ¿Cuál les ha dado buen resultado? ¿Usan el mismo incluso para todas las lagers o no? Vale, ¿a qué te refieres? ¿A temperatura o a metodología? Ambos. Ok. Bueno, en cuanto a temperatura, no. Utilizando la misma cepa, no utilizo la misma temperatura nunca. Sino que la voy adaptando un poquito. A la International Lager le damos un poquito más arriba, porque es verdad que luego lleva un poquito de dry hop. Estamos fermentando sobre 11 grados y el descanso de acetil acabamos a 13. Ves tú, por la cerveza que tenemos más alcohol, precisamente pensarías que lo normal sería pensar que fermentamos más alto, pero no, fermentamos mucho más bajo, fermentamos a 9. Y con el descanso de acetil se nos queda en 11,5 o 12, prácticamente no llega prácticamente nunca a 12, ¿no? Y bueno, nosotros siempre fermentamos, eso sí, bajo presión, la última parte. O sea, la carbonatación que hago es natural. O sea, que al final, cuando me quedan 2 platos o 1 plato para terminar la fermentación, cierro el tanque y esa última parte de la fermentación se hace bajo presión. Que eso sí es un estándar no solo para el lager, sino para todas las ale, para todas las cervezas que hacemos en clandestina. Lo de 1,5 y 2 platos, pues depende del nivel de carbonatación que quieras al final, ¿no? Pero más o menos por ahí, 1,5, 2 platos por terminar de fermentar. Cierro y fermentamos bajo presión. La fermentación bajo presión es verdad que nos disminuye, que una cerveza lager se agradece. El tema de los ésteres, súper importante. Inhibes que la levadura genere tantos ésteres. Si la fermentas antes de cerrar, pues estás perdido, ¿no? Pero para que no lo aceleres después, que normalmente cuando tiende a subir la temperatura por el descanso de acetil, pues la levadura puede tender a generar ésteres, con lo cual elimina esa posibilidad. Y es verdad que también elimina la posibilidad de que haya alcoholes superiores o eliminan la producción mayormente, ¿no? Entonces, sí que esa metodología de fermentar bajo presión, los últimos 2 platos, 1,5, la tenemos siempre. Y la temperatura variando en función del perfil que vayamos buscando. Perfecto. Y a propósito de esto, ¿qué opinas tú del método Fast Lager? Una lagerización rápida, subir la temperatura después de un 50% de atenuación. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Pues eso, si tienes el tanque cerrado y bajo presión, pues supongo que depende también un poco de la cepa, ¿no? Pero las lagers tienden a producir ésteres por encima de los 14-15 grados, o sea, a niveles muy altos. Y un éster en una lager no parece muy, muy, muy interesante, a no ser que lo quieras disimular con un lúpulo o lo quieras disimular como algo más tropical, ¿no? Pero, o sea, o la cepa de levadura produce muy pocos ésteres, o no sé qué mecanismo, se me ocurre alguno, pero no sé qué mecanismo tendrías que utilizar para que la producción de ésteres fuera más baja, ¿no? Entonces, me parece un poco complicado en cuanto al perfil de sabor, subir demasiado la temperatura. Perfecto. Aquí nos preguntan, vamos matizando preguntas de Instagram con el chat para hacerlo más democrático. Nos preguntan, ¿has probado hacer lagers con Kveik? Esta cepa, ¿verdad? Nórdica, de origen noruego. ¿Qué piensas de aquello? No, la verdad es que no he probado, pero bueno, entiendo que
Quebec, o sea, puramente, pues no se sabe muy bien casi qué es, ¿no? Pero se asocia más a una levadura ale, ¿no? Y sobre todo por el perfil que da. Entonces, el resultado no va a ser tan lager, ¿no? Entiendo, Sí. ¿no? Y bueno, o sea, por lo que yo he probado, la verdad es que son bastante cerosas también, ¿no? Sí. Se agradece mucho una IPA y en una ale, pero a mí no me encaja mucho con el perfil de lager, ¿no? Sí. Otro, Javier González, Javier Acuña González nos pregunta, para lagers más lupuladas, ¿en qué etapa ustedes agregan lúpulo? Después del descanso de acetil. Ya, Bueno, perfecto. no te voy a decir después, te voy a decir en medio, porque después de agregar lúpulo, lo procuro dejar siempre por lo menos 12 o 24 horas antes de bajar la temperatura, eso sí. Pero o sea, en la etapa donde la temperatura esté más alta. Perfecto. Él pregunta también el caso del dry hop. Sí, no. Sí, yo lo utilizo bastante. Yo lo utilizo bastante. Y Mira, además no solo dry hop ¿cómo se dice? Dry hop primario, sino que lo que llaman dry hop minuto cero lo utilizo muchísimo, pero muchísimo. perfecto, En muchas cervezas. perfecto. Sigamos. Se habla en general de tendencia a producir sulfuros de parte de las lagers. En el Bueno, caso de ustedes, ¿cómo es la performance, el desempeño fermentativo en tu experiencia? ¿Ayuda a los nutrientes a evitar esto? Sí, no. Coméntanos. sí, ayuda, me parece que ayudan nutrientes, me parece que ayuda el estado de la levadura. O sea, si la levadura está fresca, tiene un buen conteo, tiene un buen pitch, tiene buen oxígeno, te va a producir menos sulfuro, por supuesto. Es verdad que hay estilos, o sea, uno cuando quiere comprarse o probar una Munich Gel auténtica y está esperando ese golpe de azufre, ¿no? Hay estilos Sí. donde se agradece mucho más. En otros estilos que tú quieres que la cerveza esté más limpia, pues lógicamente son más desagradables, ¿no? O menos esperados, ¿no? Y para nosotros influye la temperatura de fermentación. A más alta es verdad que tiende a generar un poquito más de azufre, por lo menos en nuestra cepa que utilizamos. La oxigenación, el pitching rate, si es más alto, te va a producir menos azufre. Y también los nutrientes. O sea que en el caso, por ejemplo, en el caso nuestro, sí utilizamos nutrientes de levadura, que es básicamente levadura muerta, para el tema del azufre. Sí. Salva, en general, ¿cuánto tiempo demoran en estar listas tus lagers versus las ales? ¿Es notable en cuanto a tiempo la diferencia? Sí, relativamente sí. Las lager, o sea, tienden a ser más largas. Las lagers de alta graduación alcohólica que hacemos tienden a ser más largas o mucho más, se nota mucho más la diferencia, digamos, en las ale de una misma graduación que las de baja, ¿no? Nosotros, la lager que hacemos de 4% la tenemos lista en 27, 28 días. Y a lo mejor la ale que menos tarda, nuestra tarda 20, 21, 22. O sea que no es la gran cosa, ¿no? Pero como te digo, pues, por ejemplo, te comentaba antes, la lager de 8%, la tenemos 2 meses y tenemos una IPA que tuvo 9 porque no volvimos a hacer más y la tiramos a la calle al 28, 29 días y estaba fina, estaba bien. Ahí se nota más, digo, cuanto más alcohol se nota un poquito más, ¿no? Pero no, la verdad es que nosotros la lager esta de 4 la hacemos limpita y está en 26, 27 días pues está fuera, sin problema. Perfecto. Ahora, las cervecerías más tradicionales generalmente nunca suben la temperatura de fermentación, ni siquiera al final de la fermentación. En el caso de ustedes, el famoso descanso diacetílico, ¿lo realizan? ¿Han probado Sí, subiendo temperaturas diferentes, por ejemplo? sí, bueno, a ver, para nosotros no es subir, es dejar de meter frío, básicamente. Ya. Y en algunas es dejar de meter frío controlado, o sea, no los dejo que suban más de X grados. Lo que pasa es que, bueno, los tanques tienen buena inercia térmica y buen aislamiento y la temperatura en la fábrica no es muy alta, entonces no tenemos un problema de subida de temperatura así como muy brusco, ¿no? Como te digo, si estamos fermentando a 11, podemos llegar a 13 en el descanso de acetilo. En el caso de otra lager que fermentamos a 9, podemos llegar a 12, a lo mejor. O sea que al final le estás ganando unos pocos grados. Pero realmente lo que quieres no es una subida de temperatura drástica, sino una parada de frío. O sea que la levadura, lo que queda de ella, o las que quedan, digamos que pueden hacer el trabajo sin necesidad de una entrada de frío, ¿no?
Si tú mantienes la temperatura sin frío y se mantiene más o menos el tanque a la misma temperatura, igual estás haciendo el descanso. O sea, no tendría por qué haber una subida de temperatura necesariamente, ¿no? Es simplemente impedir que entre más frío, ¿no? O sea, que la cerveza siga enfriando, pues. Sí, no, y además que también estoy pensando en el caso panameño, en concreto, el fuerte calor, humedad que hay permanentemente durante el año, ¿cómo manejan eso? ¿Lo controlan? Bueno, está totalmente controlado eso y bueno, explícate un poco eso porque no es fácil, repito, con esa gradiente trabajar esta familia fermentativa. Sí, no, la verdad es que, como digo, pues el chiller que te he voltado, pues la verdad es que no lo sé, pero nos funciona muy, muy, muy bien. Y la verdad es que el control de temperatura es maravilloso. O sea, no tenemos... Siempre doy medio grado, además. O sea, si fermento a 9, entre 8,5 y 9,5, pero nunca llega ni a 8,5, nunca llega ni a 9,5, sino que el control de temperatura, la verdad es que se mantiene bastante, bastante estable, ¿no? Y luego nuestra cervecería... bueno, tengo la suerte de que esté climatizada y estamos trabajando a 24 o 23 grados dentro de ella. Uh-huh. Entonces, siempre más o menos estable por otros temas. Y bueno, pues la verdad es que también la inercia térmica del líquido hace que no suba mucho, ¿no? Un descanso de acetilo en 2 días, como mucho te sube 2 grados. Así que no hay más. Supongo que si estuviera la intemperie, pues como las grandes cervecerías, ¿no? Las industriales que tienen bastante intemperie, pues imagino que ahí el gasto de chiller pues será gigantesco, ¿no? De glicol, de agua glicolada, pues será mucho mayor, ¿no? Pero en nuestro caso, que estamos techados, pues no. Y además 9.000 litros, que es el batch más grande nuestro, pues, tiene cierta inercia térmica como para que ese líquido se tarde en enfriar, en calentar, Perfecto. perdón. Sí, no, correcto. No, y además, como te decía, insistí yo en el tema térmico y de condición climática de Panamá, que no es fácil, o sea, estamos todavía quizás agregando un grado más de dificultad a un tipo de cerveza que de por sí es difícil de conseguirlo y más encima con esa, comillas, quizás adversidad térmica, ¿verdad? Climatológica que ustedes tienen allá en Panamá, aún así perseverar en este tipo de familia de cerveza, ¿te fijas? Sí, bueno, pero al final no sé, me parecen como el resultado el que creo que se adapta más al perfil del consumidor local. Entonces, Sí. no nos queda otra. Por suerte tenemos la tecnología que ayuda, ¿no? Así Sí, que sin duda. en Físicamente, Panamá, ¿ustedes dónde están? Sí. Físicamente, no, ¿dónde están exactamente en la ciudad de Panamá? ¿Dónde están? a 15 kilómetros de la ciudad de Panamá. O sea, estamos un poco Ya, a las afueras. Es como una especie de polígono. perfecto, perfecto. Estamos en plena selva. Así que En la plena fábrica, selva. sí, Ya, en plena selva. Para un mira. español es lo más exótico que hay, así que de verdad que sí. Exactamente. Salva, siguiendo con el cuestionario, continuamos. Es tradicional la larga guarda en frío para estas cervezas, ¿verdad? ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Permanecen en el mismo tanque o transvasijan? ¿Cuánto tiempo en promedio les dan de maduración? ¿Han visto cambios modificando en esto? ¿Sí o no? Okay. Cuéntanos. Mira, pues nosotros tratamos que sea todo unitank en el sentido de que las lager, bueno, todas las cervezas, ¿no? Pero son cervezas mucho más sensibles a la oxidación, ¿no? Entonces, cualquier trasiego que tú hagas a la cerveza, al final, por muy bien que purgues, por muy bien que lo hagas, nosotros movemos la cerveza con nitrógeno. No la movemos con bomba ni la movemos con CO2, sino que la movemos con nitrógeno puro para intentar oxigenar lo menos posible. Pero por eso digo que aún así prefiero hacer la cerveza en el mismo tanque, cilindro cónico, madurar y todo ahí, porque se puede, ¿no? O sea que si tienes la posibilidad, mucho mejor no mover la cerveza, porque ¿para qué, no? A no ser que la filtres, por supuesto, ¿no? O que la pasteurice o lo que sea, ¿no? O que tenga algún proceso, ¿no? Pero nosotros muchas de las cervezas que hacemos, donde entra, ahí se va a embotellar, ¿no? No la movemos de tanque. El tema de la maduración, pues también responde a un tipo de fermentación. Si la fermentación es muy rápida, muy sana y con cero estrés, tú lo que quieres es la maduración también, eliminar ciertos elementos que están ahí que no deberían, ¿no? Hablamos de acetaldehído, hablamos de azufre, previamente dicho también, ¿no? Que la maduración se van a ir, ¿no? Sí.
pero en fermentaciones muy, muy, muy sanas hay una producción menor. Entonces es verdad que tú ves que la maduración es mucho más rápida en el sentido de que esas cosas que aparecen en todas las cervezas pues se van muchísimo más rápido, ¿no? Entonces no ha pasado, por ejemplo, en las primeras generaciones de levadura, que es cuando inoculamos la levadura por primera vez, pues esa fermentación normalmente es un poquito más lenta. Vemos que al final presenta un poquito más de diacetilo, le damos un poquito más de descanso. Cuando bajamos y maduramos, el acetaldehído está un poquito más fuerte y en vez de en 8 días, pues se va en 12 o en 14, ¿no? Y entonces, o sea, estoy hablando de que aquí sensorialmente, que no tenemos un laboratorio que nos dé datos de eso, ¿no? Pero sensorialmente, pues se percibe, ¿no? Entonces, sí que hay un cambio de la maduración, depende de tu fermentación. Luego, la segunda, tercera generación de esa misma levadura, que ya está súper agresiva, súper sana, muy crecida y tenemos una capacidad de fermentación mucho más rápida. Estoy hablando de que la diferencia de fermentación entre la primera generación y la última, pues la primera estamos fermentando en 8 días y la última estamos fermentando en 4. O sea, lo que es el proceso de fermentación, toda la bajada, ¿no? Entonces, se nota mucho que luego la maduración es mucho más rápida también. Sí. Está mucho más lenta. Salva, de hecho, a propósito de generaciones de cepas, ¿cuántas suelen ustedes emplear como máximo generaciones de cepas? Bueno, nosotros generamos hasta 6 ¿Ya? como máximo, pero es verdad que como vamos aumentando el tamaño, tengo fermentadores de un batch, de 2, de 3, luego el tercero, o sea, de 3 tamaños, digo, de 3.000, de 6.000 y de 9.000 litros. Pues del de 3.000 puedo sacar para hacer uno de 6.000. Del de 6.000 puedo sacar levadura para hacer uno de 9.000. Pero el de 9.000 puedo sacar para hacer todo lo que me queda en la fábrica entero, ¿no? Entonces es verdad que son muchas generaciones, pero la misma generación te puede ir a varios tanques. Eso. Entonces, o sea, no solo es la generación, sino la capacidad o sea, la cantidad de levadura que produzca, que puede fermentar varias cosas a la vez, ¿no? Y de hecho, varias cervezas diferentes, ¿no? Eso. Acá nos preguntan por interno en el chat, Daniel Moscoso, buena pregunta. ¿Cómo lograr una lager muy limpia? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo logras una lager muy limpia? Oxígeno bueno, pitching rate bueno, temperatura baja relativamente, depende de la cepa, ¿no? A nosotros no funciona. Lo más limpio posible, fermentar 9-10 grados, una buena oxigenación, un buen pitching rate y la levadura súper sana. Y la verdad es que la lager está en aroma y en sabor, se queda muy, muy, muy limpia. Si alguna de esas cosas te patina, pues es más probable que tengas más azufre y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. Acá nos pregunta también la misma persona. Escucha bien, Salva. Lager Brett, ¿buena idea o mala idea? Buenísima. Piensa buenísima, tú, piensa buenísima. No, buenísima, buenísima. ¿Y por qué? ¿Por qué sí, por qué no? O sea, ¿por qué no? Sería la mejor pregunta, ¿no? ¿Por qué no? Pues claro que sí. A mí me parece buenísima. He probado lager en barricas con Brett de cervecerías que tienen la capacidad tremendas, de verdad que tremendas. Y es que es una cosa más para experimentar. Igual que hay cervezas ale con Brett que están buenísimas, el mismo carácter, pues lo puedes tener impresionante y súper complejo, ¿no? Incluso seco, ¿no? El Brett al final te da una sequedad súper especial y súper característica, pero es que la lager también es seca, ¿no? Entonces, ahí estás juntando dos conceptos muy interesantes. A mí me parece genial. Experimentar con lager es una maravilla. Este año he probado una cerveza en un campeonato, no fue en Brasil, fue en Costa Rica. Creo que de las mejores cervezas que puntuamos en la mesa fue una lager con melocotón y Brett envejecida en barricas de vino blanco, creo que era. Y era un espectáculo, la verdad es que era un espectáculo. O sea que, sí, por supuesto. Hay que experimentar. Me parece muy bien y qué lindo que digas eso, ¿verdad? Acá José Guillermo Navarrete nos consulta, entre uso y uso, ¿cómo ustedes mantienen la levadura reciclada? Ok, vale, nosotros no la almacenamos más de 3 días y la almacenamos en frío cuando la almacenamos. Lo ideal es siempre tener disponible la levadura en tanque y inmediatamente la sacamos, la pesamos y ahí la echamos. O sea, no es que hacemos cono a cono, sino que la sacamos primero a un depósito, la pesamos, vemos cuántas células hay y añadimos la cantidad que necesitamos. O sea, porque si no tiene forma de mirarlo, pero no la conservamos más de 3 días. La verdad, si la conservamos en frío, en un tanque y con un poquito de aire, no le metemos CO2, sino que le metemos un poquito de aire y en frío. Y no más de 3 días,
pero lo ideal para nosotros, y que creo que la mayoría de veces logramos, es no darle guarda, sino que el mismo día que la usamos, programamos para que ese día vamos a elaborar otra lager y ahí mismo. Los libros te dicen que la puedes guardar una semana hasta 10 días, ¿no? O sea que... Sí. Y hay gente que la conserva muy, muy, muy bien, la verdad. Pero nuestra experiencia no la guardamos más de 3 días. Correcto. Vamos al enfriamiento. Hay dos corrientes en cuanto a la forma del mismo. Uno, post-fermentación. Algunos lo enfrían lo más rápido que pueden, ¿verdad? En cambio, otros lo hacen de manera escalonada, poco a poco, gradual. ¿Has tenido experiencia con ambas formas? ¿Cuáles ustedes utilizan allá en Panamá? ¿Y cuánto tiempo tardan en llevar la birra a su temperatura exacta de maduración? Vale, pues aquí muchas veces se nos va más tiempo en la bajada de temperatura que la fermentación, si te soy honesto. Porque si utilizamos bajada escalonada, mira, al final la maduración de una lager tiene mucho sentido porque la levadura está relativamente viva y está haciendo una parte de trabajo, que es absorber acetaldehído, por ejemplo. Si tú la bajas drásticamente, pues esa levadura la dejas en shock y la estresas porque las levaduras lager son un poquito más sensibles a los cambios de temperatura que las levaduras ale, entre otras cosas. Hay gente que hace bajada de temperatura inmediata y les va bien, no sé qué cepa utilizan. Para nosotros es verdad que la CEP no nos funciona muy bien esa bajada rápido, lo hemos probado, y nosotros bajamos del orden de entre 2 y 3 grados al día. Tampoco es que bajamos a grado día, pero bajamos entre 2 y 3 grados al día durante el tiempo que sea necesario. Pues bajamos a menos 0,5, que es donde maduramos. Si empezamos en 13, pues a orden de 2-3 grados al día hasta llegar a menos 0,5 y así. Perfecto. Acá nos preguntan por interno, a propósito de experiencias, ya que mencionaste Brasil, Costa Rica, concursos, preguntarte, Salva, experiencias propias en cuanto a cata de lagers. ¿Qué nos puedes decir? Y particularmente nos preguntan si has tenido la oportunidad de inspirarte con la materia lagers en Europa. ¿Qué países en concreto has visitado y qué lugares recomiendas para darte una buena vuelta y decir, muchachos, chicos, chavales, allá pueden encontrar muy buenas lagers? Ok, pues bueno, en los campeonatos me he encontrado muchísimas sorpresas, muchísimas buenas sorpresas. En Copa México, que fue en noviembre, me tocó una jornada entera de lager solo y me parecieron que hacían un trabajo pero formidable. La verdad es que no había cerveza mala, sino que eran súper refrescantes, originales y muy buenas. Y sí que ese tipo de cosas te sirven como inspiración, ¿no? Pues de Costa Rica que he hablado antes, de esa lager en barrica de vino blanco, que la verdad que me voló la cabeza, como se dice aquí, que me dejó perplejo, me encantó, ¿no? Y vas probando ciertas cositas en muchos campeonatos que te van despertando luces, ¿no? Aunque no sea el target de tu cervecería, pero bueno, algún día te puede surgir algo parecido o bueno, simplemente recordarte a eso y inspirarte para una receta. En cuanto a viaje, pues mira, curiosamente, siendo español, la verdad es que tampoco he estado tanto en Alemania. Te podría decir que he hecho 2 o 3 viajes cerveceros y bueno, para el tema de las Munich Hell y demás, pues súper recomendable viajar a Baviera, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos he probado muy buenas lagers, la verdad, tengo que decir. Sobre todo el tema de experimentación, ¿no? Hay varias casas cerveceras en Estados Unidos muy famosas que hacen solo lager, ¿no? Está Bierstadt Lager en Denver, que es solo lager y tuve la suerte de probarlo allí, una maravilla. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, como clásico, pues no puedo dejar de decir que si visitáis Alemania, pues bueno, vais a disfrutar muchísimo. Si os gusta la lager, claro. Con su toque de azúcar. ¿Y qué me dices de Chequia? Pues mira, estuve en República Checa y la verdad es que me sorprendió mucho el tema de la cerveza, pero no sé si iba con otra concepción o qué, pero probé de todo tipo de cerveza. A lo mejor estaba despertando más el craft y había mucha cerveza ahí también y probé muchísima cerveza, pero sí, por supuesto, la Pilsner Urquell y demás, ¿no? Pero no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? No quiero desmitificar nada, pero es que probé muchísimas cervezas muy buenas y no solo era lager, sino que hay muchas cervezas ahí que me sorprendieron en aquel momento y oye, pues... Exacto. Bueno. Sí, una pregunta que nos hacen acá también, que nos queda en el tintero, a propósito que mencionaste el tema de en tu
biografía, la formación en Alicante. ¿Qué nos puedes decir a propósito que también se está enseñando en esta modalidad COVID, ¿verdad? Pandemia, online, acá en Chile? ¿Qué ventajas, qué características, qué fortalezas tiene esa norma que tú podrías recomendarle a la audiencia que está escuchando hoy y que quiere escuchar de tu voz la experiencia de lo que significa fundamentos de la Universidad de la Comunidad Valenciana? Ok, pues mira, yo hice el curso en 2015 y he sido coordinador en Panamá 2018 y 2019. No, perdón, Sí. 2019 y 2020. He sido el coordinador del curso localmente. Entonces, bueno, os voy a hablar desde... pero voy a intentar ser objetivo. No, verdad, porque joder, como coordinador, pues ya esto, ¿qué te puedo decir? Yo lo recomiendo muchísimo. A mí lo que me parece que más vale de ese curso, y me parece que es una puesta en valor muy, muy, muy interesante en comparación con otros compañeros que, por supuesto, han estudiado en escuelas cerveceras muy, muy, muy interesantes y en otros cursos, pero lo que más me gusta es que son cerveceros, maestros cerveceros o gente que trabaja en la industria que se ha pegado de tortas impresionantes, como me la he podido pegar yo, y te cuentan, oye, he hecho esto y esto me ha funcionado, ¿no? O sea, son experiencias que valen muchísimo o sea, que para mí tienen un valor incalculable. Es como compartir este tipo de charlas con gente con la que habéis compartido, ¿no? Que tiene su propia experiencia y demás. Pues si eso te lo da un profesor que sea un académico está muy bien, pero si además es un cervecero que tiene 20 años de experiencia y que ha trabajado en varias fábricas y demás, me parece que es una experiencia súper, súper instructiva, ¿no? Y que de verdad te vale y que es funcional, ¿no? Que no digo que la teoría no valga, por supuesto, yo estoy haciendo un doctorado, o sea que, Sí, sí. y además totalmente teórico, pero me parece que o sea, el valor mayor que yo le veo es el tema de eso, de la experiencia práctica de los grandes profesionales que forman la plantilla de profesores. Y en los talleres, en la parte práctica, que os cuento porque estáis en Chile, yo he organizado los de Panamá y he intentado que siempre haya pues grandes maestros cerveceros que tengan una experiencia reconocida y que sean los que den los talleres y oye, que la gente, pues es verdad que hasta yo me fascino de escucharlo hablar, ¿no? Entonces es un poco, me parece que la puesta en valor del curso, que no solo la teoría es buena, que lo es, sino que bueno, tiene una parte práctica muy interesante. La pregunta iba justamente enfocada en cuanto a la consistencia versus otras alternativas online, en línea, ¿verdad? Telemática que hoy día existen, COVID mediante, ¿verdad? Que te impide estar presencialmente asistiendo a una sala de clases y compartir con tu docente o con tus compañeros. Es un poco enfocado a eso. Sí, a ver, no, sí, calidad-precio me parece buenísimo, la verdad. Que esa es Sí, otra también. O sea, que hay sí. opciones sí, por supuesto, buenas. A ver, si valen 20.000 dólares tienen que ser buenas. Por supuesto, ¿no? Pero calidad-precio me parece que poco hay igual, ¿no? Sí, correcto. Salva, volvamos un poco a materia y preguntas que continúan acá en el cuestionario que nos hicieron llegar por Instagram. Nos enfrentamos a cervezas que en general tienen una muy baja cantidad de antioxidantes. Ustedes, ¿cómo han calculado la vida útil de sus birras? Ok, nosotros tenemos una empresa tercerizada. Aquí es un caso muy particular porque el Ministerio de Salud te obliga a hacer un estudio de vida útil a una empresa tercerizada y ellos te dan esos valores y tú te los tienes que quedar, sí o sí, ¿no? Entonces, en ese tema, pues le hemos hecho a todas nuestras cervezas por obligación, le tenés que hacer un estudio de vida útil y presentarlo. Las lager han presentado, la verdad es que no, o sea, sí sé cuál es la prueba, pero bueno, todas las pruebas que hemos hecho a todas nuestras cervezas han tenido la recomendación de 1 año de vida útil, que es lo máximo que se puede dar. O sea que básicamente lo que miden es que no haya ningún organismo microbiológico que no sea Saccharomyces. Y ya, y eso es lo que te dan para el tiempo de vida útil. Sensorialmente. Perdón, ¿eso dictamina la ley panameña en concreto? Sí, eso es el tema de la lipopeña, por ejemplo. Sí, Ya, sí. okay. Ellos te obligan a tener un estudio de vida útil y tú lo presentas y hasta que no lo presentes, pues bueno, no tiene el registro sanitario de esa cerveza. Porque aquí en Panamá tienes que tener un registro sanitario por cada producto. Es como, bueno, cada producto en sí tiene que tener un registro propio, particular. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso particular, es bien complejo, ¿no? Nosotros tenemos un pasteurizador y solo lo utilizamos para una cerveza en concreto, que es la que más vendemos, que es la Lager, es un pasteurizador flash. Y lo utilizo, te voy a decir por qué, porque la distribución dentro del país es bastante caótica. Lo que se queda en la ciudad no pasteurizo, lo que se va afuera sí, porque
es bastante complicado, ¿no? Entonces, Perdona, tú dices, es bastante caótico, en palabras tuyas, la distribución dentro de un país que, recordando el mapa, es bastante pequeño, ¿verdad? Es chiquito. sí, bastante ¿Por qué? pequeño, pero ¿Por qué es dificultosa? bueno, o sea, digamos que la ciudad, que es donde se concentra la mayoría, casi, no te voy a decir la mayoría del país, pero bueno, un país de 4 millones de habitantes, casi en el territorio de la ciudad, pues se concentra 1,5 millones, pues casi la mitad, ¿no? Entonces, digamos que ahí tienes mucho más control sobre tu producto. Una vez que sale, pues bueno, las vías de comunicación para algunos sitios no son tan buenas y no sé, hemos tenido varias experiencias y hemos preferido pasteurizar, aunque te digan que no, esto va en cadena de frío y tal, y luego llega, bueno, tú luego ves el producto en otras condiciones y no lo sé, es complicado. Es complicado mantener la estabilidad, ¿no? De una cerveza que de baja graduación, bueno, que no tiene mucho lúpulo, entonces no hemos tenido nunca ningún problema de infección, porque tenemos la obligación de hacer la microbiología y tal, pero bueno, es por el tema de estabilidad al final. Y bueno, y ahí sí tenemos un pasteurizador flash y lo utilizamos para esa cerveza, la verdad. Y solo para eso. Sí. Justamente nos llega una pregunta de Fabián acá en el chat interno, los parámetros en relación a la determinación de la vida útil. ¿Solo prueba microbiológica, turbidez, cambios de sabor, en fin? Solo prueba microbiológica, la verdad. Que me parece Perfecto. un poco... Perfecto. Bueno, pero son Sí. parámetros Mira, por ejemplo, nosotros, es verdad que todas nuestras cervezas tienen 1 año de vida, pero, por ejemplo, la IPA nosotros le ponemos 6 meses y tenemos un certificado que dice 1 año, pero no tiene sentido que en 6 meses te tomes esa IPA, digo, porque igual, sí, microbiológicamente está bien, pero la frescura del lúpulo pues ya no la tiene. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros, en esa cerveza en concreto, pues acotamos la vida, aunque legalmente le podemos poner 1 año, ¿para qué? Eso. 6 meses, porque no nos interesa que la gente lo consuma con más de eso, pues no va a sentir esa experiencia, ¿no? Pero... Perdón, y a propósito de eso, que es una pregunta que te hago yo a ti ahora, directamente. ¿Es rigurosa autoridad panameña, ya que estás allá, respecto a eso? Si no, sí. ¿sí? Bastante, Es riguroso. bastante. Ya. Sí, Ya. y las inspecciones de ministerio, digo, yo cuando estaba en España, aquí recibo más inspecciones del Ministerio de Salud, más regulares, Ya. pues, o sea, que hacen a todas las empresas, no es que la Ya. hagan, sino que sí, inspeccionan bastante regular. Perfecto. Nos preguntan por acá el tema del empacado. ¿Embotellan estas cervezas que ustedes solo en formato 330 mililitros? ¿Solo vidrio? Si no, también lata. Cuéntanos de eso. Vale, envasamos, aquí se utiliza un formato americano que son 12 onzas, que son 3,55. Sí. Envasamos en vidrio y en barril. Ya. Normalmente, que te diría, un 40% de la cerveza va a barril, depende del estilo, pero un 40% de la cerveza va a barril y un 60% va a botella, más o menos. Perfecto. Oye, una pregunta que te hago a ti también desde el punto de vista panameño. ¿Cómo está el tema del canning, del enlatado? Muy ¿Llegó bien. para quedarse? En fin, cuéntame por favor de eso. Llegó para quedarse, yo creo, y nosotros, de hecho, nos estamos planteando ahora adquirir una enlatadora, pero sí que es verdad que todavía hay una especie de muro, ¿eh? ¿Ya cuál? Muro de la gente, de percibir como que un producto que tú me estás ofreciendo, que me parece algo más distinto, me la ofrecen en un formato más barato que es la lata. No lo sé, hay mucha gente que tiene esa percepción. Hay que todavía trabajar un poquito eso. Perfecto. ¿Y cómo lo ves tú eso en cuanto a trabajo? Bien. La verdad es que, digo, yo por ejemplo el tema de la lata lo vería muy interesante, pero ya te digo que, o sea, que a nivel de mercado seguro que si a día de hoy tuviéramos una enlatadora y una embotelladora, venderíamos más botellas segurísimo, ¿no? Tendríamos que hacer un ejercicio de no sé, de marketing o no sé cómo, de enfocar más o de empujar más la lata porque el consumidor no le tiene un aprecio tan interesante como lo que es de verdad. Correcto. Sigamos. ¿Qué niveles de oxígeno disuelto ustedes consiguen con su equipamiento? Vale, pues a ver, es que justo estaba hace poco leyendo un informe del que hemos hecho, te voy a decir, 7 partes por billón Ya. de la última cerveza Malek, que es la lager que hemos embotellado.
Ya. por ejemplo. O sea, que más o menos estamos ahí, 4, 5, 7, más o menos, bastante bajita. Bastante bajita la Perfecto. tasa. Perfecto. Acá también nos preguntan, hablemos de dos casos bien particulares de la cerveza que ustedes producen, que son la Hobby Pils y la Baltic Porter. Complejidades en su elaboración, ¿verdad? Por las complejidades que tiene. ¿Puedes tú referirte en torno a ellas? Vale, bueno, la Baltic, curiosamente son dos colaboraciones, pero bueno, que se han hecho en nuestra cervecería y bueno, la Hoppy Pills, la Hoppy Pills la seguimos produciendo nosotros y es verdad que la Baltic Porter fue un one shot y ya, ¿no? Porque bueno, la hicimos con una cervecería local y ahora nos toca hacerla en la otra cervecería. La Baltic Porter tiene un valor añadido que es que tiene cacao y sal. Aquí se cultiva cacao, entonces era también por darle un toquecito local y demás. Y bueno, la sal, por jugar con el cacao, y no sé si habéis probado alguna vez chocolate con sal, que me parece que la Sí, combinación es excelente. sí, sí. Pues ese toquecito con el ácido amargo de una cerveza me parecía que la combinación fue excelente, ¿no? De hecho, creo que, bueno, esa cerveza ganó en Japón una medalla, creo que es la medalla más que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Esa celebración, porque estaba allí, además. Entonces, muy bien. La complejidad que tiene la Baltic, pues es que es una cerveza lager de alta graduación, entonces, bueno, pues el pitch, es verdad que en esa concretamente, antes he dicho 1,25, en esa fue 1,5. De millón de células por mililitro plato. Y bueno, pues que costara un poquito más y sobre todo el truco es que la sal no meterla en fermentación porque a la levadura no le gusta mucho, sino que la metimos en dry hop con el cacao y la verdad es que quedó muy curiosita. Y la Hoppy Pills también una colaboración con una cervecería española, con un buen amigo que es Fernando Campoy. Sí. Y bueno, la verdad es que salió, la hicimos este año y se vendió como churros. La verdad que se vendió muy bien, muy rápido. Y ya, pues bueno, nos la hemos quedado de línea. Es una cerveza que tiene 4,5, es una base Pils muy sencillita y tiene mucho lúpulo en aroma, muy poquito en amargor. O sea, es un poquito más amarga que una Pils, pero no tan amarga como una IPL. O sea, no la llamamos IPA ni IPL porque no llega a ese nivel de amargor. Y la idea es que fuera una tormenta tropical en nariz. Y sí, la verdad que sí, que el efecto aromático pues es la cerveza con más potencial aromático que tenemos de lejos, la verdad, porque la carga de lúpulo que lleva es brutal. De hecho, bueno, no está tan es esta y no está turbia, bueno. La Sino tienes que ahí a la sí, mesa, sí. simplemente lleva un tiempecito. En concreto, esta nos pilló en una época de ley seca. Yo le pensaba dar 5 semanas de maduración, pero aquí el gobierno a primeras de COVID puso 2 meses de ley seca. O sea, era ilegal vender y consumir alcohol. Entonces, esas 5 semanas se tradujeron en 10. Entonces, al final, Ojito con lo que acabas de decir, ¿ah? Ley sí, sí, seca en sí. Panamá. Acá en Chile. Los 2 primeros meses de pandemia fueron así. Upa, amigo. Upa, amigo. Acá en Chile ese tema también estuvo ahí en la nebulosa, pero era terror si eventualmente la autoridad lo dictaminara. Finalmente así no ocurrió, pero wow, Sí, entiendo perfectamente lo que significa eso. nos Entiendo pegó durísimo. perfectamente. Nos pegó durísimo. Pero bueno, es como dice un amigo, dice, te hiciste, en ese momento tenía 10 fermentadores llenos y 8 eran lager. O sea que la maduración fue impresionante. Sí, sí, La maduración en fin me vino muy bien. Pero bueno. sí. Nos preguntan acá, ¿la base de la Hoppy Pils que tú me hablas, Salva, es la misma que su Pilsner de línea o no? No, es un poquito más simple, porque es solo Pils y Carapils. Y ya, no Ya, lleva otra más, no lleva nada más. ya. Perfecto. Bueno, la Pils nuestra de base lleva un poquito de Múnich, aparte de eso. Perfecto. Sigamos. Se habla mucho, Salva, de la obtención de aromas pastosos, grassy, llevándolo al inglés, haciendo dry hopping a baja temperatura. ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿Ponen el dry hopping en frío o les sube la temperatura para hacerlo? No, sí, como comentaba, el dry hop siempre lo hacemos en descanso de acetilo, ¿Ya? intermedio o final, ¿no? O sea, cuando lo hacemos le damos una horita más, ya haya finalizado, ¿no? Pero siempre a la temperatura más alta que generamos la fermentación. Y bueno, en nuestro caso tenemos un hop gun, que es básicamente un rocket,
que ¿Sí? la cerveza circula por ahí, pero en el caso de que tire el lúpulo, pues es igual, ¿no? El resultado es igual, lo único que en el Rocket lo consigue en 4 o 5 horas y tirando el lúpulo por arriba, pues el resultado lo conseguirías en 2 o 3 días, ¿no? Pero al final el tema Grassi lo consigues más por permanencia, ¿no? Si te pasas un poquito de ese tiempo, pues es cuando te empiezan a salir aromas un poquito más vegetales, ¿no? Porque el lúpulo también, estando en contacto mucho tiempo, la materia vegetal, al final lo que quiere es disolver los aceites y cuando el aceite está disuelto, todo lo demás para afuera, porque es lo que te va a generar ese aroma. Con el Rocket pasa un poquito lo mismo, ¿no? Pero en cuestión de minutos. O sea, yo he sentido de 4 horas y cuando son 4 horas y cuarto, o sea, en 4 horas estás perfecto y en 4 horas y cuarto ya aquello es un pasto verde Sí. impresionante. Ya está astringente y agreste a más no poder, ¿no? Porque como disuelve mucho más rápido, entonces es un poquito más peligroso. Pero Sí. al final yo creo que es temas de permanencia y la temperatura más baja a mí me funciona bien. O sea, entiendo más baja por el tema de sale, que ahí le estarás metiendo el lúpulo o nosotros lo metemos a 18, 19 y aquí lo estamos metiendo a 12, 13, ¿no? Pero al revés, me va un poquito mejor, ¿no? Más controlado el Grassi. A temperaturas más altas es más complicado, ¿no? Por lo menos en mi Sí. experiencia. Y ya que estamos hablando de lúpulos, Salva, ¿cómo ustedes realizaron la selección de los mismos? ¿Cómo ustedes seleccionan los lúpulos para que conjuguen perfecto, se ensamblen y generen un equilibrio maravilloso con el resto de las características de la cerveza que ustedes producen? Trabajo ahí. Sí, al final, bueno, pues es tema de ir probando, ¿no? El tema de los lúpulos es una cosa muy sencilla, que tú una cerveza determinada puedes probar por comparativa de aroma o simplemente haciendo una infusión y, bueno, vas viendo, ¿no? Es verdad que hay muchos procesos de biotransformación en el proceso que no va a ser igual, pero es como una cosita, digo, lo que no puedes probar son temas de maltas, pero lúpulo siempre puedes hacer una pequeña infusión y ver, oye, cómo huele, cómo haces, tal, y ver cómo combina eso con tu cerveza. Y es un poco casi mental, ¿no? De que te hagas un archivo de este lúpulo funciona así, este lúpulo funciona así, 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 y casi cuando vas creando la receta, pues vas diciendo, oye, este aroma de este lúpulo que yo utilizo para esto, o que Eso. yo olí aquí, me parece que va a encajar muy bien con lo que yo quiero hacer, ¿no? Y es como hacerte esa pequeña biblioteca y para eso, Eso. pues probar y, oye, pruebo esta cerveza, pero si conoces al cervecero, si conoces qué cerveza es, pregúntale qué lúpulo lleva y dice, oye, pues, oye, qué interesante esto, ¿no? Y es un poco eso, generar la mayor información que puedas y eso se consigue preguntando, haciendo, experimentando, ¿no? O Sí. sea que, Y en cuanto a la provisión de lúpulo, de lúpulus, directamente con América del Norte, Estados Unidos, algún intermediario, en el caso de ustedes. bueno, nosotros hacemos contrato anual con Hofsteiner y Ajá. compramos parte, la empresa es la misma, o sea que compramos parte, hacemos la misma compra, pero parte viene Ajá. de Alemania y parte viene de Estados Unidos y ya. Perfecto, O sea que, perfecto. sí. Vamos un poquito acá, nos preguntan a su vela negra, ¿eh? A la Porter Báltica, Baltic Porter en Vale, inglés. porque ¿Cómo surge la idea, escucha bien, de añejar en barrica una birra de baja fermentación? bueno, ahí te soy bien honesto, esa birra no se añejó en madera. ¿No? Ah, No, 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 no. Nosotros le dimos unos barriles porque esa fue una colaboración con Rana Dorada y Rana Dorada tiene vamos, ellos tienen una destilería y hacen ron y anecdóticamente sí se metió en barricas de ron, pero comercialmente no se llegó o sea, creo que no la bebimos en un aniversario entre los que estaban en el aniversario de Rana Dorada. No sé cuántos que salieron, 2, 3 o algo así, ¿no? Pero no se llegó a añejar, la perfecto. verdad. Ok. Y bueno, preguntas acá, ¿a qué temperatura tienen las barricas eventualmente? Si es que añejan, ¿qué sabes tú de eso? ¿Añejan en frío, a temperatura más alta? En fin. No, por ejemplo, en el caso de clandestina no tenemos barrica ni tenemos pensado meter, ¿no? Nuestro mercado se ha hecho Ya. más para lager y sin el uso de madera. Ya. Básicamente porque sí en Panamá yo creo que sí necesita una climatización, ¿no? La Sí, temperatura estándar serían 29, 30 grados y una humedad altísima y creo que no, que tendríamos que estar mucho más bajo en esa temperatura, ¿no? Entonces no tenemos las instalaciones y o sea, no hemos pensado en tenerlas, ¿no?
Es complicado ese tema, allá en Panamá. Estaba justamente siempre pensando en el tema climatológico. O sea, Sí, intentar estas jugadas son adversas sí, de antemano, quizás. ¿Ah? sí, ahí primero tienes que tener una sala de temperatura controlada. Y luego el tema de los dealers, de los brokers de Eso, barricas, está eso, más eso. complicado. A ver, vosotros que estáis en Chile, oye, pues tenéis País muchísimo, vitivinícola. por supuesto, muchísimo más acceso, ¿no? Y las barricas tienen un estado, hay gente que trabaja las barricas, o sea, aquí te encontraría o nos encontraríamos remando solos, Sí, básicamente, y además importando barricas y bueno, veo que es mucho más complejo, ¿no? Para sí, nosotros aquí. sin duda. Bueno, nos preguntan acá por interno, eh, ¿qué tal? O sea, ¿qué embotelladora tienen ustedes? ¿Qué embotelladora tienen? ¿Qué tal es la calibración para el embotellado de lagers? Eso. Ok, tenemos una embotelladora Leibinger que hacemos más o menos unas 2.500 botellas hora. Para nuestra capacidad tampoco es tanto, o sea que estaría bastante justa. Y bueno, la verdad es que el acondicionamiento de la cerveza para lager y ale, pues básicamente el mismo. En cuanto a embotellado, ¿no? Sí, La temperatura es lo más crítico. Y bueno, la verdad es que siempre mantenemos el fermentador a menos 0,5, estamos embotellando como 2-3 grados, y casi tenemos mucho más problemas en la cerveza ale, pues la wheat beer, pues es un poquito el problema porque esa diferencia de temperatura pues ya te hace que espume un poquito más. En fin, bueno, como trabajamos bajo presión, pues siempre es mucho más complicado, sí. pero bueno. Salgamos del ítem embotellado vidrio, vámonos al draft, al tirado. ¿Qué tal funciona ya la competencia de de las ligeras lagers de ustedes versus los otros productos industriales en barril? ¿Cómo anda Pues eso en Panamá? mira, la verdad que, o sea, nunca dejará de sorprenderme eso, porque, y lo hablamos todos los que trabajamos en craft, las industriales no han tenido un gran desarrollo de sistema draft ni de líneas en el país, y ¿Por es qué crees tú? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú eso? por manejo y por temperatura, básicamente, dos cosas, Ya, por costo, ya, manejo y temperatura. ya. Y por eso creo que el panameño, la cultura local es tanto de botella, y no, es que aquí se ve mucho con la botella en la mano y tal. Y es tema de que las cervecerías pues no han podido, o no han querido, o no han sabido implementar el tema del draft, que en todo el mundo se hace más, y al final una cervecería grande, digamos que el margen mayor de la venta está en un draft, porque sí, prácticamente lo vende al mismo precio y no te cuesta lo mismo llenar un barril que llenar las botellas que equivalen a ese barril, por supuesto. Exacto. Entonces, bueno, aquí nosotros y todos los demás craft nos hemos encontrado casi con un terreno yermo, y es verdad que es difícil. Por un lado es difícil porque tienes que tocar la puerta y decir, oye, esto es una máquina, esto es un sistema de draft, se utiliza así, se limpia así, se trabaja así, pero por otro lado no tiene esa competencia, ¿no? No sé, en España, pues por ejemplo, no sé cómo será en Chile, pero te cuento el caso de España, de que yo como cervecería llego a un bar, le pongo un barril y a las 2 horas ha llegado una industria y le ha dicho, te doy este barril gratis y quita ese que tienes ahí, ¿no? Y te quedas conmigo para siempre. Entonces tienes esa feroz competencia, pero brutal. Y aquí no me he encontrado que estamos solos, ¿no? El tema draft. Entonces ha sido duro de intentar instruir y demás y de ir colocando draft, pero a la vez me parece que hemos copado un poco ese mercado, ¿no? Sí. Digo Una yo. pregunta ya, sí, gracias, Salva. Una pregunta de receta que nos preguntan acá. ¿Qué recomendaciones tú podrías entregar para lograr un rico maltoso, una rica maltosidad en una bock doble? Porque, pues la verdad es que, como te digo, nosotros nuestra voz entre de cocción y no de cocción no hemos notado la diferencia. Y el tema ahí estaba en la elección de maltas, que la verdad es Ya, que muchísima malta muy intensa. Utilizamos malta tipo Múnich de base, por ejemplo, en vez de malta Pils o malta Pales, que da también mucho cuerpo, mucha riqueza, mucho pan, mucha galleta, mucho bizcocho, sí, así mucha sí. portugués. Y luego maltas caramelo, pues bastante intensas y bastante interesantes. Jugar con perfiles diferentes de maltas caramelo y diferentes tostados, y generar un poquito con maltas de más calidad y más calibre y más, como diría, más versatilidad o más amplia gama, jugar un poquito con eso, ¿no? Más Perfecto. que proceso.
¿La hierven más tiempo, la Bock doble, ustedes, o no? No, en nuestro caso no. En nuestro caso le damos 70 minutos igual. Perfecto, perfecto. Rodrigo Alexis acá nos pregunta, ya terminando y honrando el tiempo y tu generosidad, Salva. ¿La gratificación de la cerveza la hacen solo con frío u ocupan algún sistema de filtrado? En todas solo filtramos la International Lager. Las demás Ya. es todo maduración. Perfecto. Perfecto. Y se nos queda una pregunta acá que la acaban de formular. ¿Utilizan algún polímero para clarificar? Pues no en las lager, la verdad, en las ale utilizo un poco de Biofine por el dry hop, en la IPA, cuando meto el lúpulo, como es en el torbellino, meto un poquito de Biofine. En la Hoppy Bill metimos Biofine también, es verdad que ahí sí utilizamos Biofine. Y bueno, honestamente la diferencia no creo que sea muy grande. En la ale, como necesitas menos tiempo o quieres menos tiempo de maduración, quizás te ayude, pero con 2 o 3 semanas de frío no tengo mucho problema con las lager. Por eso el Biofine en la lager me parece un gasto innecesario casi. Pero en la ale sí lo utilizo. Perfecto. Bueno, Salva, ya estás cansado de hablar. No, todo bien. La verdad es que me imagino. no, estaba mirando la hora y, joder, se ha pasado. A mí se me ha pasado Han muy rápido. pasado volando, pero vamos Sí. a ser muy respetuosos y puntuales con el inicio y también con el término, honrando, repito, tu disponibilidad y tu generosidad. Para finalizar, y como ya es tradicional en estas entrevistas académicas de la Academia Cervecera de Análisis Sensorial, Chile, queremos preguntarte sobre un tema completamente distinto a la birra, completamente diferente a la cervecería y que saca lo humano de la persona que está atrás la pantalla en este caso. Sabemos que a ti, Salvador, además de la birra, te gusta mucho y tienes experiencia con peces, ¿verdad? El mar. Punto sensible. Sí. Ya me he interiorizado respecto a eso. Y créeme que te he visto y cuál disfrute en eso. ¿Puedes, por favor, contarnos algo de tu experiencia investigando en esa área y cómo tú te relacionas con ese universo? Qué bueno, qué bueno. Oye, pues, me has dejado a cuadros, ¿eh? No sabía. No sé si lo dices por un artículo publicado o algo así. Qué bueno. Pues mira, la verdad es que siempre me ha gustado mucho tocar muchos palos, porque no lo sé. La verdad es que desde el principio, pues sí, con el tema de la birra y tal, pero he hecho muchas cosas y el tema de la acuicultura fue un tema que le di bastante, ¿no? Y de hecho mi proyecto de fin de carrera, fíjate, fue de acuicultura y estuve un poquito en investigación en eso y publiqué y me gusta mucho. Mira, mi padre, vamos, tenemos barco yo soy de España, de un pueblo de costa y tenemos un barquito humilde pesquero y mi padre siempre le gusta mucho pescar y bueno, pues ha sido hobby padre-hijo y me sigue gustando mucho la pesca, así que sí, no pesco todo lo que quisiera, pero joder, la verdad que sí, me gusta mucho la naturaleza y demás y mira, mi primera inmersión laboral yo creo que fue en investigación y fue en temas de acuicultura. Buenísimo, buenísimo, interesante. A mí, en Panamá, un país también con océanos de lado y lado, también te puede ofrecer mucho y me imagino algún tipo de riqueza ictiológica, al menos en ese ámbito, algo habrás encontrado ya también, ¿o no? Sí, bueno, el snorkel, la verdad que me lo pasa muy bien. Buceo muchísimo. Eso sí, ahora más buceo que pesca. Y bueno, aquí hay un paraíso. Hay un paraíso para eso. La verdad que sí. Me consta, me consta Brasil mediante David Castro y otros. ¿Ah? Aquel día. Bueno, también es verdad que nos fuimos a buscar. ¿Sabes qué pasó? Que llegamos a un sitio que queríamos ir a bucear y el instructor no llegó y al final acabamos tirándonos de un avión en paracaídas. Porque es lo que había que hacer por allí y nos quedamos a cuadro. Fuimos a bucear a un sitio y apareció. Al final la persona no apareció y bueno, fíjate, hicimos otra cosa, pero sí, hicimos una escapada a bucear. Sí, sí, sí. Perfecto. Para terminar, y la última pregunta que nos acaba de ingresar, José Guillermo Navarrete te pregunta alguna recomendación de libros o autores al respecto en materia de lagers. Ahí sí, mira, me compré en esta pandemia y me he leído un libro que se llama Lager, que es de David Carpenter, y me gustó mucho. Tiene un prólogo de Pete Bucaer muy interesante
y me gustó mucho ese libro de Lager, de David Carpenter. Muy bueno. Perfecto, perfecto. Y siendo exactamente, o sea, más puntuales no podíamos ser, las 22 horas acá en Santiago de Chile, exactamente cumpliendo el objetivo y el cometido. Te agradecemos mucho, Salvador, tu tiempo, tu conocimiento, tu buena disposición, tu generosidad, tu buena energía. Te agradecemos a nombre de la academia, a la audiencia que también, poca, pero bastante potente y valiosa, asistió a esta muy buena conversación. Quedar conectados, por cierto, aquí en lo futuro. Y buenísimo, tus nuevos proyectos que se plasmen a la perfección, tu regreso a la madre patria, a España, a Europa, que todo se dé en buena forma y bueno, como siempre, a disposición en lo que también ustedes necesiten desde allá, acá, a la academia, siempre les podrá brindar su brazo. Así es que muchísimas gracias, repito, por tu tiempo. A Fayán también, que está al otro lado, se va a despedir. Y bueno, me despido de todos los que están presentes, también un poco cansado tanto de conversar y hablar. Así es que muchísimas gracias y muy buenas noches. Oye, pues nada, Andrés. Sí. Sí. Salvo para terminar por aquí también, antes de, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por compartir todo este conocimiento de cervezas que quizás para la gente que está partiéndole son un poco más extrañas, como tú dijiste, pero que es un bonito desafío sentarse a elaborarlas. Así que nuestros mejores deseos, que te vaya muy bien en tu vuelta a España, que salga todo perfecto. Muchas gracias por tu tiempo y todo el conocimiento compartido. Oye, pues nada, chicos, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, cuando vayáis a España, pues por supuesto estaré encantado de recibiros y espero veros por aquí otra vez de vuelta, no sé, en alguna competición, en alguna copa y nada, muchísimas gracias a Fabián y a Andrés y a todos los asistentes. Así que muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Chao, buenas noches, hasta luego. Chao.